Hola, buen día. Mi nombre es Daniela Riverola Absalón y estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial. Como proyecto final de la materia de metodología de la investigación, se nos pidió hacer una investigación sobre un tema que nos apasionara. El tema que yo elegí fue la vida de los judíos y grupos humanos minoritarios en el campo de concentración Auschwitz durante el Holocausto en la Alemania nazi, durante los años 1940 a 1945. A modo de introducción, podemos decir que este fue un suceso histórico que se desarrolló cerca de Cracovia, Polonia. De igual manera, este contenido, con tan solo nombrarlo, trae delicados, deprimentes, nostálgicos y fuertes temas. Hitler, con sus ideales y esa gran capacidad de convencimiento sobre las personas, logró que toda una nación se pusiera en contra de estos grupos humanos vulnerables, además de que con su gran poder político y militar creó una forma de encerrar y eliminar a los judíos con los famosos campos de concentración y exterminio. Estos lugares, según, eran la salvación de la nueva Alemania nazi y por ello se construyó Auschwitz. A modo de planteamiento del problema, podemos decir que el tema sobre las víctimas del Holocausto es de cultura general. Sin embargo, aún no se sabe exactamente cómo vivían dichas víctimas en estos campos de concentración y exterminio. Sabemos cómo habitaban gracias a los relatos contados por los sobrevivientes, por los documentos realizados por expertos y por la gran cantidad de libros y películas que existen. Muy bien, para empezar con nuestra investigación necesitamos una pregunta, la cual es: ¿qué les pasó a las víctimas durante el Holocausto en Auschwitz? La justificación del tema de investigación es que la investigación a realizar tiene mucha importancia debido a que fue un hecho histórico muy notable y significativo para la humanidad, porque se nota de manera clara y detallada el racismo, exclusión y discriminación de diferentes grupos humanos por solo tener creencias diferentes, al punto de llegar al genocidio. En esta investigación tenemos dos tipos de objetivos, el general y el específico. En mi caso, mi objetivo general es analizar y describir la vida de los judíos y grupos humanos minoritarios en el campo de concentración Auschwitz durante el Holocausto en la Alemania nazi, durante los años 1940 a 1945. Ahora, mis objetivos específicos son describir cómo fue la estancia de los judíos y grupos minoritarios en Auschwitz, identificar qué tipos de trabajos forzados realizaban las víctimas y determinar cómo las víctimas vivían dentro del campo de concentración, investigar cómo fue el exterminio de las víctimas, investigar cómo funcionaba Auschwitz y generar concientización a las personas sobre las atrocidades masivas. El primer capítulo de esta investigación es Inicios del Holocausto. Judíos y grupos minoritarios. Pues bien, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, se tenía registro de al menos 200.000 judíos. Pero cuando llegó al poder Adolf Hitler y empezó la guerra, el gobierno nazi implementó nuevas restricciones sobre los judíos que se quedaron en la Alemania nazi. Dichas restricciones eran: se les prohibió entrar a ciertos lugares, tenían un toque de queda sumamente estricto, se les racionaba la comida, pero el más importante es que todo judío mayor de 6 años debía usar una estrella amarilla en forma de distintivo. Dicha estrella era la estrella de David. Bien, y ahora los grupos humanos minoritarios. Pues bien, los nazis, al creerse la única raza que debía existir, empezaron a cazar a otros grupos humanos, pero también encarcelaban a los oponentes políticos de sus ideologías. Por ejemplo, los nazis tenían como objetivo principal a los judíos, sin embargo, también discriminaban a los gitanos Roma, a los polacos, a los testigos de Jehová, criminales, opositores de las ideologías del Führer y los homosexuales, especialmente los masculinos. Ahora bien, ¿qué fue el Holocausto? Pues bien, según la introducción al Holocausto de 2022, el Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos, auspiciados por el régimen alemán nazi y sus colaboradores. Pues bien, cuando Hitler llegó al poder junto con su partido, no le fue posible hacer asesinatos en masa de manera inmediata. Sin embargo, se crearon diferentes formas de excluir a todos los que fueron una amenaza. Algunas formas fueron con las leyes o con la violencia, que esta última fue la opción más viable, ya que organizaban exterminios en lugares específicos y a esto se le consideró un genocidio. El segundo capítulo es Auschwitz.
¿Qué fue Auschwitz? Bueno, pues fue el complejo de campos de concentración y exterminio más grande que tuvo la Alemania nazi, creado en 1940 y ubicado en Cracovia, cerca de Polonia. Pues bien, también Auschwitz estuvo dividido en tres, Auschwitz 1, 2 y 3. Muy bien, cada uno tenía ciertas tareas que debía cumplir, las cuales eran las siguientes. Auschwitz 1. Aquí era para que las víctimas realizaran trabajos forzados y que ellos mismos levantaran lo que próximamente sería su causa de muerte. Auschwitz II fue el campo de exterminio con el único propósito de matar a judíos europeos y otros grupos humanos considerados amenazas. Y Auschwitz III era el campo de trabajo, ya que mantenían prisioneros asignados a trabajar en la fábrica de caucho sintético y combustibles. La solución final al problema judío fue el plan para el asesinato masivo, deliberado y sistemático de los judíos europeos, así como las demás víctimas. Este plan constaba de dos maneras de erradicar a los judíos. El primero eran los asesinatos públicos y masivos, que se realizaban en las afueras de los pueblos, ciudades y aldeas. Y el segundo eran ya los campos de exterminio, principalmente Auschwitz, por el método de asfixia con gas venenoso. Capítulo 3. La vida de las víctimas en Auschwitz. Algo muy notorio en los judíos y grupos minoritarios que estaban en este campo de concentración eran los tatuajes, ya que Auschwitz fue el único lugar en donde a las víctimas se les tatuaba el número de serie que se les asignaba el mismo complejo, para que de esta manera fueran identificados. De igual manera, este número estaba bordado en los uniformes que se les asignaban, pero solamente se les tatuaba el número de los prisioneros seleccionados para trabajar, porque los prisioneros que eran enviados directamente a las cámaras de gas no se registraban ni recibían tatuajes. Los trabajos forzados. Bueno, pues el ejército alemán nazi vio una gran oportunidad de explotar a estos grupos vulnerables para realizar trabajos sumamente peligrosos y pesados. De esta manera, el ejército llegó a tener equipamientos y suministros. Bueno, pues los trabajos forzados que había en ese entonces, pues era la mano de obra barata, la creación de armamentos y de industrias. Por lo regular, a veces a las mujeres y a los hombres se les asignaba una granja en especial para que fueran a trabajar ahí, además de que se recibían malos tratos y no tenían nada de derecho a comida, agua o descansos. Ahora bien, hay principales razones de la muerte de los judíos y grupos minoritarios. Uno de los principales fue los centros de exterminio, pues el plan primordial era acabar con todas las amenazas posibles y por ello se construyeron los centros de exterminio, los cuales fueron todo un éxito, ya que eliminaban los problemas de manera rápida y organizada. Un dato muy importante es que el primer exterminio de Auschwitz sucedió en septiembre de 1941, en donde efectuaron las primeras pruebas con Zyklon B, con un instrumento de homicidio masivo, y como víctimas utilizaron a prisioneros de guerra soviéticos y a prisioneros polacos debilitados. También los experimentos médicos fueron una de las principales razones de los decesos, ya que en el hospital de la Barranca 10, o mejor conocido como el edificio 10 de Auschwitz I, se tenían varios médicos del ejército nazi, los cuales llevaban a cabo experimentos muy crueles con niños, gemelos y enanos, además de que practicaban con los judíos las esterilizaciones forzosas y las castraciones. Y como se imaginarán, todo este tipo de cosas que hacían eran sin anestesia y los instrumentos que ocupaban pues estaban en las peores condiciones imaginables. Capítulo 4 y último, la liberación de Auschwitz. El 27 de enero de 1945 es una fecha que jamás será olvidada, pues la extremada fría noche de ese mismo día, la 332 División de la Infantería del Ejército Rojo se tapaba con una enorme reja donde en lo alto se podía leer: "El trabajo os hará libres", y muchos de estos soldados describían a Auschwitz como las puertas del mismo infierno. Sí, el 27 de enero de 1945 es una fecha que jamás se va a olvidar, por la alegría de haber sido liberados, pero algunos no corrieron con la misma suerte. Algunos prisioneros lograron sobrevivir a esa fría noche, y su recompensa fue que los soldados del Ejército Rojo los recibieran y rescataran. Les dieron un trato humano que no habían tenido por un largo tiempo. Sin embargo, no todo fue alegría. Algunas víctimas fallecieron simplemente por comer algo. Esto sucedía porque los prisioneros, al no comer nada en tantísimo tiempo, los intestinos dejaban de funcionar y al momento de dar un bocado, estos mismos intestinos se paralizaban de manera inmediata.
A manera de conclusión, pues en esta investigación yo pude volver a reafirmar que el gobierno nazi fue uno de los más crueles y despiadados que hubo en el mundo. De igual forma, los judíos y grupos minoritarios que estuvieron en el campo de concentración de Auschwitz tuvieron la peor de las suertes, debido a que vivían en las peores condiciones y su vida era simplemente trabajar. Pero lo que más me duele es el saber cómo fallecieron cada una de estas personas, debido a que sufrían demasiado. Los ocupaban como experimentos y ellos suplicaban por que ese martirio acabara. También morían de hambre y de cansancio. Esto fue demasiado cruel y lo peor es que cada una de estas víctimas tenía familias que nunca volvieron a ver y tenían esa pequeña esperanza de que algún día fueran libres otra vez. Por último, esta investigación se logró abarcar todo el tema a profundidad. Además, se espera que los lectores que decidan leer esta investigación tengan conciencia sobre las atrocidades humanas que se hicieron en Auschwitz. De igual forma, todo lo que está escrito aquí sea útil para que la gente sepa que el mundo no es un lugar perfecto. Siempre va a existir alguien o algo que haga que el mundo se corrompa. Muchas gracias por su atención. Yo fui Daniela Rivera Absalón con mi proyecto final, la vida de los judíos y grupos humanos minoritarios en el campo de concentración Auschwitz durante el Holocausto en la Alemania nazi durante los años 1940 a 1945. De nueva cuenta, gracias.